Buenas tardes. Es para la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica un placer estar en esta transmisión, en este Facebook Live, donde vamos a compartir una serie de conocimientos para nuestros asociados, para la comunidad entera, acerca de un tema muy importante para la comunidad como es la infección respiratoria aguda. Siendo la infección respiratoria aguda en los niños una de las causas más importantes de consulta en urgencias, en consulta externa y en el día a día, nos pareció que era de motivo aclarar algunos temas de interés y algunas dudas que tiene la comunidad acerca del manejo de ella. Para eso tenemos esta tarde unos invitados muy importantes de la asociación que quieren compartir sus conocimientos. Tenemos en primer lugar a la doctora Marina Manotas Villegas, neumóloga pediatra, coordinadora del Servicio de Neumología Pediátrica de la Clínica Pediátrica Colsanitas, Keralty International. Tenemos seguidamente a la doctora Victoria Acuña Saravia, neumóloga pediatra, miembro de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, que trabaja en la Clínica Infantil Club Noel en Cali, en la Clínica Farallones y en la Clínica Nuestra Señora del Palmar en Palmira. Y posteriormente tenemos a nuestro queridísimo doctor Gustavo Aristizábal, neumólogo pediatra, exasesor del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Salud de Bogotá, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica. Para mí un honor presentarlo como mi profesor y mi director, además una persona invaluable para nuestra asociación y profesor de muchísimos de los neumólogos pediatras que están en el país. Nos hablarán hoy, entonces, de qué es la infección respiratoria aguda, los mecanismos de transmisión y las causas, cuáles son las infecciones más frecuentes que afectan a los niños, los signos y síntomas que sugieren infección respiratoria aguda, cómo podemos diferenciar una infección respiratoria aguda alta de una baja, cuándo debemos consultar al médico, cuáles son los factores de riesgo para sufrir complicaciones y cómo se debe manejar y cómo podemos prevenir las infecciones respiratorias. Creo que son preguntas que son muy importantes por resolver y que al tener esto muy claro nos puede ayudar a mejorar la atención y a saber en qué momento podemos acudir a un servicio de urgencias. Bienvenidos entonces, compañeros. Invitamos ahora a la doctora Marina Manotas a que nos empiece con su disertación. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Neumología por este espacio y muchas gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su casa hoy sábado. Con este grupo de compañeros es un honor para mí hablarles esta tarde sobre infección respiratoria aguda, la infección respiratoria, lo que debemos saber. Bueno, los objetivos de esta charla es mejorar en ustedes la capacidad de detectar en sus hijos los signos de infección respiratoria, fomentar las medidas generales de prevención, describir las características y la ubicación de las infecciones respiratorias más frecuentes en los niños. Vamos a definir qué es la infección respiratoria y por qué debo saber sobre infección respiratoria. La infección respiratoria, como su nombre lo dice, es un proceso infeccioso de cualquier área de las vías respiratorias, entendiendo por las vías respiratorias desde la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios. La parte que esté afectada, pues tendremos una infección de vías respiratorias altas, si es arriba de la tráquea, y vías respiratorias bajas, si es a nivel pulmonar. Los síntomas van a variar dependiendo del área comprometida y la mayoría de los niños van a cursar con una infección autolimitada. La infección respiratoria, ustedes saben que es una causa frecuente de consultas en los servicios de urgencias y de hospitalización. Es lo que ustedes ven todos los días en sus niños, sobre todo en los niños en etapas del jardín, y que muchas veces sabemos que se va a autolimitar, que en 2 semanas el niño va a estar bien, pero que si detectamos los signos de alerta o de alarma, vamos a evitar complicaciones en estos niños. Si esta enfermedad avanza, puede tener desenlaces inclusive fatales.
Entonces, el conocimiento va a permitir un manejo adecuado, la detección oportuna de los signos de deterioro y con eso disminuimos las complicaciones. Es importante conocer estos signos para también evitar el uso innecesario de exámenes, porque muchas veces consultamos y casi que decimos, doctor, y no le va a tomar exámenes al niño, y vamos a aprender durante esta hora que vamos a compartir con ustedes que muchas veces no son necesarios los exámenes de laboratorios ni de medicamentos. El uso incluso de medicamentos puede estar restringido en algunas de ellas. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico y un buen tratamiento, vamos a evitar hospitalizaciones. ¿Y por qué se enferman los niños? Los niños se enferman porque realmente muchos de los niños ya llegan muy temprano al jardín, a veces no tienen el esquema de inmunización completo. Los niños sabemos que no tienen unas buenas prácticas de higiene personal, ellos no se saben lavar las manos, van a tener contacto directo con otros niños que también van a estar eliminando virus. Y es normal entonces en una etapa del jardín que los niños tengan entre 6 hasta 8 o 10 episodios respiratorios al año. Estos se van a incrementar en la medida en que el niño va al jardín, dependiendo de las horas que está en el jardín y cuántos niños hay por cada salón. Es decir, todos esos son factores de riesgo que van a facilitar que haya más o menos infecciones respiratorias asociados a otras condiciones de cada niño, como es la edad de si nació a término, si no nació a término, o si tiene alguna otra condición de base. Entonces, ¿cómo se transmiten las infecciones respiratorias? Hemos aprendido mucho a través de la pandemia que hay muchos mecanismos de transmisión, como son los aerosoles, con el estornudo, con la tos, con el hablar, con el cantar. También a través de los niños, pues están con secreciones que permanentemente, ellos están mocositos, se tocan la nariz, tocan objetos, eh, y esos objetos contaminados muchas veces los están compartiendo y pues viene la principal causa de infecciones en los jardines infantiles que predominan en algunas épocas del año con mayor relevancia, como es en abril y mayo aquí en Bogotá y en esta época de octubre y noviembre. Pero estas infecciones respiratorias vemos que son transmitidas la mayoría por virus. Entre los virus tenemos, dependiendo de la edad de los niños, vamos a encontrar que está el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, que va para influenza, la influenza. Hay algunos que son evitables con las vacunas, como son sarampión, como es la tosferina, la neumococo, que son las neumonías por neumococos, que son infecciones bacterianas prevenibles con vacunas, pero hay otras que no pueden ser prevenidas con vacunas y son las medidas generales del autocuidado, del lavado de manos, los que nos van a ayudar a evitar esta cadena de transmisión de los virus. De eso hemos aprendido bastante sobre los mecanismos de transmisión. Entonces, dependiendo de los virus y dependiendo van a afectar un área del sistema respiratorio. Entonces, las infecciones más frecuentes son el resfriado común o la gripa que todos conocemos, que se caracteriza porque el niño está mocosito, puede o no tener un poco de dolor de garganta, fiebre de bajo grado, y es el niño típico que vemos frecuentemente en el jardín. Esos niños que tienen un cuadro gripal pueden cursar con una otitis, que es una de las complicaciones, y es el niño que se refiere a un dolor de oído, lo llevamos al pediatra y el pediatra va a encontrar que tenemos inflamación de los oídos. Es la primera complicación del resfriado común, podemos encontrar una otitis. Pero el resfriado común como tal, las medidas van a ser generales. Si ya diagnostica el pediatra una otitis, pues ya dará el tratamiento pertinente. Si vamos bajando, vamos a encontrar que en la medida en que hay algunos otros virus que van a afectar o comprometer no solamente la nariz y la garganta, sino que van a comprometer también las amígdalas. Dependiendo de la edad, en los niños menores de 3 años, estos por lo regular también van a ser infecciones virales que también van a ser autolimitadas por lo regular. En 1 o 2 semanas el niño ya va a estar bien. Este niño puede tener fiebre de grado variable, le duele la garganta, incluso se pueden encontrar placas en las amígdalas y esto no necesariamente quiere decir que es una infección bacteriana, sino que son cuadros virales.
Si vamos bajando, puede haber un mayor compromiso ya de la laringe, de la tráquea, que va a tener una tos característica, una tos perruna, asociado también a síntomas previos de fiebre, de mocos, de malestar general. Y este chiquito, en la medida en que va teniendo una tos de características que los padres describen muy bien como una tos de perrito, nos está traduciendo que hay una inflamación de la tráquea y de la laringe. Si esa infección o ese virus compromete las vías respiratorias, ya puede haber una traqueitis y compromete la tráquea, que puede también ser una infección viral o bacteriana. Dependiendo de la edad y de las características del niño, pues ya el médico tratante definirá si será un manejo sintomático o si requiere otro tipo de tratamiento e incluso hospitalización. Si vamos bajando, dependiendo de si hay compromiso ya de los pulmones, de los bronquios, de los bronquiolos o de los pulmones, que es la bronquiolitis, que es frecuente en los niños menores de 2 años de edad. Muchos de estos chiquitos son autolimitados, realmente se manejan como si fuera una gripa. En algunos casos la mamá refiere que tiene sonadera, que tiene hervidera o pechuguera o que le suena el pechito, pero que no tiene mayor compromiso del estado general o dificultad respiratoria. Hay algunos niños con algunas condiciones de bases o algunos antecedentes que vamos a explicar más adelante en detalles, que pueden tener un mayor compromiso de su vía aérea inferior, y son los niños que van a terminar hospitalizados, pero que afortunadamente esos niños son la minoría. Y en la medida en que este compromiso pulmonar va bajando y compromete los alveolos o los pulmones propiamente dichos, entonces ya hablamos de neumonía, que esas neumonías, la mayor parte de los gérmenes que producen neumonías en la comunidad están incluidos en las vacunas, es decir, con un esquema de vacunación adecuado, completo, vamos a evitar en un gran porcentaje estas complicaciones o neumonías que pueden inclusive ocasionar hospitalizaciones, ingresos a la unidad de cuidados intensivos o incluso la muerte. Es decir, que muchas de estas infecciones respiratorias agudas, si nosotros intervenimos adecuadamente con vacunación, con lactancia materna, una adecuada alimentación, unas adecuadas condiciones de higiene, vamos a disminuir al máximo este tipo de infecciones con efectos positivos, disminuyendo las hospitalizaciones y los ingresos a las unidades de cuidados intensivos. Y definitivamente todas estas medidas de prevención tienen impacto entre el lavado de manos y todo lo que vamos a resaltar de lo conocido por todos ustedes, que tienen un impacto positivo en disminuir las hospitalizaciones y las consultas de urgencias, y lo hemos visto que durante este aislamiento se ha disminuido notoriamente las consultas a los servicios de urgencia. Entonces, en conclusión, vemos que las infecciones respiratorias son mayormente producidas por virus, que estos virus se están transmitiendo por el contacto con las secreciones, por el contacto de las superficies contaminadas, y que esa es la principal causa de infecciones en los niños en la edad preescolar y en la edad escolar, que la mayoría de estas infecciones son producidas por virus y que podemos utilizar los métodos de prevención para disminuir al máximo las infecciones. Ahora continuará la doctora Victoria hablándole cuáles son los signos y síntomas que sugieren una infección respiratoria aguda. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor representar al Comité de Infecciones Respiratorias de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, al cual pertenezco, pero todo un gusto dirigirme a ustedes, padres de familia, compañeros y demás personas que se han unido a esta hora a nuestra conferencia. Bueno, para dar continuidad a lo que nos venía comentando Marina, tenemos otra pregunta que es interesante. ¿Cuáles son los síntomas y signos que sugieren infección respiratoria? Los signos y síntomas de infección respiratoria
Son varios, unos indican más gravedad que otros, pero con mucha frecuencia se comparten tanto los signos y síntomas por las infecciones de vía aérea alta como por las infecciones de la vía aérea baja. En esta gráfica ustedes pueden ver, por ejemplo, mencionados algunos signos. Hablemos un poco de la fiebre. La fiebre cuando está presente no necesariamente indica gravedad. Sí es un signo que es incómodo y también preocupante. La fiebre se debe en parte al proceso inflamatorio que generan bien sean los virus, las bacterias o el agente que esté generando el tipo de infección. La fiebre generalmente se presenta cuando medimos con un termómetro, por ejemplo, y encontramos temperatura mayor a 37,8 tomado en axila. Algunas infecciones por algunos gérmenes no necesariamente van a presentar una fiebre alta, como otros sí, y aquellas temperaturas que pueden llegar a superar 38,5 podrían estar acompañadas en algunos casos por complicaciones neurológicas que pueden ser las convulsiones asociadas a cuadros febriles. El malestar general es quizá de pronto uno de los signos más frecuentes y que manifiestan los niños también de forma característica. De hecho, muchos padres saben cuando el niño está enfermo porque ven que busca cama, que se queda quieto, que deja de brincar. El malestar general está asociado también al dolor muscular, al dolor de cabeza, a la fiebre. Entonces, es una de las manifestaciones de un conjunto de signos y síntomas que están asociados. La congestión y secreción nasal se debe principalmente a la misma inflamación que genera la infección. Y estamos hablando principalmente de las infecciones de vía aérea superior. La secreción, que llamamos comúnmente mocos, suele dificultar la respiración por la nariz y genera mucha incomodidad, sobre todo en pacientes en la etapa de lactancia, ¿sí? Donde requieren la alimentación por el pecho, con el pecho de la mamita, o tomar biberón, y si tiene la nariz tapada en ese momento, pues las dos cosas se van a dificultar. No respiraría bien y retiraría su carita del biberón o del seno materno para poder respirar. En verdad es un signo bastante común y muy incómodo. Bueno, tenemos también la tos. La tos se puede manifestar de diferentes formas, con intensidad leve, moderada o severa. Puede ser una tos en accesos cortos, como también prolongados. Entonces, partiendo de estas características, tendríamos una tos, por ejemplo, seca, no moviliza secreciones el paciente, accesos cortos, como puede ser también una tos seca de accesos tan prolongados en los cuales el paciente no puede parar para respirar, puede inclusive vomitar o puede tener dificultad respiratoria. Tenemos la tos con movilización de secreciones, muy común, por ejemplo, en las infecciones de la vía aérea baja. Sí, es muy clásico en los cuadros de bronquitis tener tos y movilización de secreciones, pero también la tos con movilización de secreciones se puede dar cuando bajan de la vía aérea superior hacia la garganta las secreciones acumuladas en la nariz y en los senos paranasales. El dolor de garganta acompaña generalmente la rinofaringitis, de lo que nos comentó nuestra compañera Marina, ¿no? Es el resfriado común. El dolor de garganta también está asociado a los episodios donde hay amigdalitis. La expectoración es el signo con el cual el paciente nos está mostrando el flujo de las secreciones, bien sea que bajan de la vía aérea alta a garganta o que son evacuadas desde los bronquios y tráquea hacia la boca. Muchos padres se preocupan porque el niño no arroja esas secreciones. En verdad, si las de gluten no va a haber ninguna complicación importante. Y la dificultad para respirar, que viene siendo la manifestación, bien sea de la obstrucción de la vía aérea alta, sin necesidad de que hayan infecciones complicadas, como también de las enfermedades infecciosas de la vía aérea inferior. Para mostrar un poco estas características, voy a empezar aquí. Ok, ustedes pueden ver en estas fotografías diferentes manifestaciones de lo que les he comentado. En esta imagen tenemos una niña pequeña, esta chica debe andar entre 1 año y medio y 2 años, donde se le ve un aspecto de angustia, de cansancio, podría estar llorando, pero es muy evidente el flujo de secreción por la nariz y en una cantidad abundante. Eso lo llamamos rinorrea. Continuando con esta imagen, pueden ver un niño
con signos muy clásicos de malestar general, ¿sí? Ya está en cama, se ve débil, podría estar ojeroso también, la madre le está tomando temperatura a nivel axilar. En estas dos diapositivas ustedes pueden apreciar dos niños pequeños, ¿sí? Están en edad preescolar, con acceso de tos. Esta chica podría tener un acceso de tos seca. Pueden observar de todas maneras sus labios rosaditos todavía, pero luce bastante cansada. Y acá tenemos el aspecto que puede ser clásico de la faz o la carita que hace un niño cuando tiene tos ferina, ¿sí? La tos en la infección llamada tos ferina es una tos muy intensa, que asocia también cianosis, como se lo puedo enseñar más adelante, se ponen los labios morados. El niño termina al final de ese acceso fuerte de tos emitiendo un ruido inspiratorio que se acompaña con la protrusión de la lengüita. ¿Cómo puedo entonces diferenciar una infección de vía aérea alta de una infección de la vía aérea baja? Como pueden ver, las infecciones tanto de vía aérea alta como de vía aérea baja pueden compartir varios de los signos y síntomas de los que les he hablado. Generalmente, inclusive, la vía aérea alta es la que primero manifiesta síntomas. Por ahí ingresa el agente infeccioso, virus o bacteria, por ejemplo, generando inflamación. Por el motivo que sea, también afecta la vía aérea baja, así es que es fácil tener signos de ahogo, es fácil tener congestión nasal, es fácil tener fiebre, tanto en infecciones de vía aérea alta como de vía aérea baja. Pero hay algunas características propias de la infección de la vía aérea alta, como lo son, por ejemplo, la congestión nasal y la rinorrea, que la pudieron apreciar en una de las diapositivas que acabo de pasar, como también puede ser el dolor de garganta, que lo llamamos odinofagia, la irritación en los ojos, sin tener ningún otro signo asociado. La tos perruna o tos grupal orienta a una inflamación en un sitio específico que es la laringe. Esta inflamación la llamamos clínicamente Krupp laringeo. Y hay otros signos y síntomas que se deben tener en cuenta cuando el paciente se está complicando, que también nos van a orientar al momento en que idealmente debemos consultar al médico. Estos signos los llamamos signos de alarma en infección respiratoria y generalmente están asociados a infección de la vía aérea baja, bien sea por inflamación y cierre de los bronquios, de los bronquiolos, que son bronquios más pequeños, o infección e inflamación en el pulmón. Esta imagen puede resumir, digamos, de forma general, los signos por los cuales ustedes deben estar atentos para acudir oportunamente a un servicio hospitalario o a un centro de salud. Decaimiento. Recuerden, el decaimiento no solamente se acompaña por fiebre, que de por sí no indica gravedad, no siempre. Está asociado también a la deshidratación, puede estar asociado a la inapetencia, a la falta de ingesta, al dolor muscular. El paciente decaído no va a tener una buena respuesta a los estímulos. Si el pecho le suena al respirar, tenemos ahí entonces otro signo muy importante. ¿Cómo puede sonar el pecho al respirar? Esa es una descripción que de diferentes maneras hacen los padres de familia. Muchos dicen, suena como carro viejo, o suena como si tuviera un montón de latas moviéndose, o suena como una caja de pollos, o suena como un gato, o suena como un silbido. Según el área donde esté la vía aérea cerrada o la secreción acumulada, tendremos diferentes ruidos. Entonces, por ejemplo, las secreciones acumuladas en los bronquios nos van a dar un ruido que llamamos ronco, ¿sí? Se siente como, digamos, la hervidera que reportan los padres. Cuando los bronquios se cierran, es probable que escuchemos, inclusive a distancia, un silbido. Eso lo llamamos sibilancia. Muchas veces hay otro tipo de ruidos que corresponden ya al cierre de la vía aérea, no precisamente los bronquios. El asunto es que si estos ruidos están presentes, nos están indicando de una u otra forma cierre parcial de la vía aérea e inflamación pulmonar o de la vía aérea, y esto debe ser valorado por un médico. La respiración más rápida de lo normal, según la edad del paciente, nos indica también un signo de alarma, del cual voy a hablar a continuación. La fiebre de difícil control, ¿sí?
Un alza de temperatura eventual y aislado no necesariamente va a generar la fiebre de difícil control por más de 2 días, pues podría darnos, digamos, la idea de que se está generando una infección complicada, sobre todo si son temperaturas altas. Y hay algunos pacientes que son lábiles al ascenso de la temperatura y se pueden generar en ellos también convulsiones asociadas a fiebre o también el desencadenamiento de convulsiones si el niño previamente ya es conocido epiléptico. Aquí tendríamos entonces las convulsiones asociadas o no a enfermedades previamente conocidas. Entonces, ¿qué niño con una infección de vía aérea baja puede tener una convulsión? Aquel que es epiléptico no controlado y que se ve expuesto a la disminución del oxígeno en sangre, porque el pulmón está infectado, hay neumonía y no oxigena bien. También puede tener ataques o convulsiones en niños con cualquier tipo de infección de vía aérea alta o baja, ¿sí? Así no tenga signos de gravedad, acompañándose pues por retracciones, pero que es lábil, entonces convulsiona, generando, digamos, un momento bastante difícil o presentando complicaciones. La somnolencia o dificultad para despertar, perdón, nos puede estar indicando compromiso del sistema nervioso central. ¿Sí? Muchas veces hay neumonías generadas por bacterias y virus muy agresivos que no solamente van a afectar el tracto respiratorio o el pulmón en ese caso, sino que también producen infecciones en otros sistemas. Taquipnea es el término que utilizamos para hablar del aumento de la frecuencia respiratoria. Pueden ver ustedes en esta gráfica cuáles son los límites superiores a partir de los cuales se va a hablar de taquipnea. Cuando un paciente, un niño, respira rápido, está pretendiendo oxigenar de una forma más eficiente esa sangre, que se va a través de oxigenar la sangre para que recorra los diferentes órganos y mantenga el nivel de oxígeno que se requiere. También es el reflejo de la inflamación y las diferentes infecciones de las que se les ha hablado. Un niño menor de 2 meses va a tener taquipnea cuando la frecuencia respiratoria supera 60 respiraciones por minuto. De los 2 a los 11 meses de nacido, hablamos de taquipnea cuando se superan 50 respiraciones por minuto. Y a partir del año de vida y hasta los 5 años, donde estamos agrupando los niños preescolares, se habla de taquipnea cuando la frecuencia respiratoria supera 40 respiraciones por minuto. A partir de ahí, de los 5 años y hasta los 12, tenemos el grupo de los niños escolares. Podríamos decir que taquipnea es en ellos la frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto y ya un chico preadolescente de 12 años en adelante puede igualar la frecuencia respiratoria a la del adulto, teniendo como un límite superior 20 respiraciones por minuto. Estas imágenes nos pueden mostrar entonces la consecuencia de la gravedad de la inflamación, de la gravedad o compromiso obstructivo de la vía aérea, de la inflamación pulmonar que llamamos neumonía. Viene entonces el paciente a utilizar los músculos que están, digamos, ubicados en el tórax, por ejemplo, los podemos llamar intercostales, puede tener que echar mano a una utilización máxima de un músculo que divide, digamos, el tórax del abdomen, que es el diafragma. Puede también tener la necesidad de utilizar con más fuerza, utilicemos el término fuerza, los músculos que conforman el cuello y la parte superior del tórax. De esta manera, entonces, se pueden generar las retracciones subcostales. La retracción subcostal es una de las máximas expresiones de dificultad respiratoria y sobre todo se presenta cuando hay infecciones de la vía aérea inferior y del pulmón. Sin embargo, hay cierto grupo de niños, los muy pequeños, hablemos de los menores de 2 meses, ahí están incluidos los recién nacidos, que aunque no tengan infección pulmonar o de la vía aérea, pueden tener simplemente una obstrucción nasal importante. El esfuerzo que ellos hacen para poder meter el aire es tal que se pueden ver las retracciones subcostales. En esta imagen, ustedes pueden observar, este es el tórax de un niño más grande, y aquí apreciamos las retracciones intercostales.
Vamos a apreciar a la izquierda un niño en edad neonatal, si acaso llegaría a los 2 meses. Pueden observar ustedes aquí la respiración oral y vemos también la retracción subcostal. Y a la derecha podemos observar lo que es nariz y boca en un niño, las narinas, que son estas estructuras, al lado de lo que es la punta y el tabique nasal, se ven de esa forma en reposo, cuando no hay dificultad respiratoria. Acá las pueden observar abiertas, ¿sí? Indicando que es tanto la necesidad de oxígeno y de aire que tiene que intentar abrir un poco más la nariz, ¿sí? Para meter más aire. En sí es un signo que que indica dificultad respiratoria, pero al paciente no le está aportando una fuerza suficiente para meter más aire después de haber utilizado los músculos intercostales, el diafragma y todos esos. Así es que ante la presencia de todos esos signos, tenemos que empezar en alarma y acudir idealmente a un servicio de urgencias, ¿sí? La presencia de retracciones, la presencia de aleteo nasal, la presencia de aumento de la frecuencia respiratoria, que la vamos a llamar taquipnea, no se maneja en una consulta ambulatoria. Ese es un punto importante que deben tener en cuenta. Si este paciente está muy mal en el amanecer de este día, yo no puedo darme el lujo de sacar una cita para las 4 o 5 de la tarde con el pediatra, de pronto conocido, muy querido de la familia, porque en ese trayecto pueden haber más complicaciones. Son signos que indican ir a un centro hospitalario. Bueno, la cianosis es el nombre de un signo el cual no deberíamos llegar a ver, ¿sí? Cuando un paciente torna y que tiene infección respiratoria, torna sus labios de color morado, como pueden ver ustedes, o cianóticos, que es el término que utilizamos, el nivel de oxígeno es tan bajo que ya no nos da ese tono rosadito. Este paciente requiere oxígeno suplementario y no tenemos oxígeno suplementario generalmente en la casa, ¿sí? Rara vez alguien va a tener una pipeta de oxígeno, una bala de oxígeno, así es que no vamos a esperar tampoco 5, 6, 7 horas o 2 días para acudir donde el pediatra de la consulta externa, sino que debemos ir al servicio de urgencias. Acá tenemos otro punto que es importante. ¿Qué factores de riesgo hay para que una infección respiratoria aguda se complique? Ustedes pueden observar acá unos 8 o 9 puntos. Voy a hablar rápidamente de ellos, pero son antecedentes sobre todo que deben tener en cuenta, si los conocen ya en sus hijos, para estar muy al tanto y muy alerta de los signos de infección respiratoria aguda, manejarlos a tiempo antes de que hayan complicaciones. La edad del paciente es uno de esos factores. No es lo mismo una infección respiratoria tipo neumonía en un niño grande, bien alimentado, bien nutrido y sin otras infecciones, que puede generar una fuerza para meterle el aire de forma adecuada, ¿sí? Que probablemente también tiene un esquema de vacunación completo, así es que no estaría tan a riesgo de ciertos gérmenes muy agresivos, como un niño en sus primeros 6 meses de vida, ¿sí? En los primeros 6 meses de vida, primeros 2 meses de vida, hay muchos factores en contra. Por un lado, un esquema de vacunación no completo, o sea, no hay una protección adecuada. Por otro lado, hay cierta exposición a algunos virus, por ejemplo, propios de niño pequeño, tipo el virus respiratorio sincitial, genera una infección que de pronto ya conocen muchos de ustedes, que es la bronquiolitis, ¿sí? Entonces, a niños pequeños les da bronquiolitis, que puede llegar a complicarse mucho, y a un niño grande el mismo virus le puede generar solamente un resfrío común. El niño pequeño, pero si nos vamos a un extremo muy llamativo, que es el que ha sido prematuro y no ha crecido todavía mucho, no estamos hablando de un niño escolar que fue prematuro, sino el prematuro en sus primeros meses de vida, tendrá también la desventaja de que de pronto el pulmón inmaduro, que se está apenas terminando de desarrollar, quizá estuvo expuesto meses o semanas atrás a efectos del medio en el que tuvo que vivir las primeras semanas, como la ventilación mecánica, el uso prolongado del oxígeno y otras infecciones. Entonces, el paciente prematuro puede tener en su pulmón ya secuelas
de este tipo de manejos lo llamaríamos, por ejemplo, displasia broncopulmonar. También tiene una reserva respiratoria pequeña en relación a un niño más grande. Las enfermedades del corazón, que vamos a llamar acá cardiopatías, pueden estar dadas por malformaciones congénitas, ¿sí? Nace el paciente con las estructuras del corazón con una formación inadecuada, o también puede ser la consecuencia de otras enfermedades que haya padecido el paciente previamente, ¿sí? Secuelas de otras infecciones, por ejemplo. Paciente que no tiene una función del corazón adecuada no puede soportar de una forma adecuada las infecciones respiratorias, en especial las de la vía aérea inferior. Y estas cardiopatías podrían complicarse. Al contrario también, el paciente que tiene algún tipo de alteración en el corazón y que impide, por ejemplo, que el paciente oxigene bien, ante una neumonía, la cardiopatía podría complicar la neumonía o la infección de la vía aérea que estemos manejando. Cuando las defensas del paciente están bajas, utilizamos el término inmunodeficiencia, ¿ya? Un niño puede tener disminución de las defensas por enfermedades, muchas muy raras, que se adquieren de forma congénita, ¿ya? Entonces vienen mediadas por factor genético, otras se transmiten de la madre al bebé en la etapa intrauterina, y podemos hablar ahí, por ejemplo, del SIDA. Y otras se adquieren una vez ya el bebé ha nacido y a través de la infancia, y podríamos hablar de las consecuencias de algunas infecciones virales. En las inmunodeficiencias, órganos importantes que producen defensas, bien sean anticuerpos o células que también defienden a nuestros pacientes, estos órganos podrían estar alterados. Y podríamos hablar, por ejemplo, del hígado en la etapa intrauterina, o, por ejemplo, de otros órganos que producen o participan en el desarrollo de las defensas, como son el vaso, la médula ósea, entre ellos. Bueno, las enfermedades respiratorias de base. Cuando un paciente tiene una malformación del pulmón, ¿sí? Nace con quistes congénitos, nace con un pulmón que no se desarrolla, los dos pulmones no bien desarrollados, o tiene, por ejemplo, enfermedades mediadas genéticamente que hacen que la secreción normal de los bronquios no tenga las características de fluidez, sino que son secreciones espesas, como en la fibrosis quística, o son pacientes que no tienen un control adecuado de la sensibilidad de sus bronquios. Entonces hablamos de bronquios hiperreactivos, como en el asma, o tienen esta secuela de las que le hablaba, displasia broncopulmonar en los niños recién nacidos. Estas condiciones, cualquiera de ellas y muchas más, van a hacer que la infección respiratoria lleve, por ejemplo, a desarrollar una crisis de asma importante si el paciente no está controlado, lleve a que ese pulmón inmaduro con secuelas requiera un manejo en una unidad de cuidado intensivo por descompensación del paciente, o lleva, en el caso de la fibrosis quística, a recaídas infecciosas que pueden poco a poco deteriorar mucho la calidad de vida y la estructura del pulmón del paciente, siendo una de las principales complicaciones en estos niños. Las enfermedades metabólicas son aquellas que no solamente comprometen la vía aérea, alta o baja, también tienen componente en otros órganos y sistemas. Un ejemplo puede ser la diabetes, el riñón también puede ser otro órgano que produzca alteraciones metabólicas, en las cuales no conviene tener una infección respiratoria. Entonces debemos tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. La desnutrición en general afecta no solamente la respuesta de defensas, ¿sí? Afecta toda la, digamos, el desarrollo del paciente en la parte psicomotora, ¿sí? En todas sus habilidades, pero predispone a que las defensas no se desarrollen de la calidad adecuada, ¿sí? Y al no tener cómo defenderse de forma ideal, la desnutrición, sea cual sea la causa, también puede ser un factor en el cual las infecciones respiratorias se compliquen. Bueno, aquí para finalizar, las enfermedades neurológicas que se refieren a las del sistema nervioso central, también puede ser un factor que haga que una infección se complique. Un ejemplo, un niño epiléptico no controlado, ¿sí?
que tenga en ese momento una infección respiratoria donde las secreciones se produzcan en abundancia y no las pueda manejar bien, puede hacer una crisis epiléptica y de pronto tener también evento aspirativo de sus propias secreciones complicando la neumonía. Otros niños presentan una condición que se llama parálisis cerebral infantil, que se debe a muchas causas también. El niño con parálisis cerebral infantil no tiene un esfuerzo adecuado para toser, o sea, no tiene una buena calidad de la tos. Generalmente están postrados, o sea, no caminan, no hacen ejercicio, no pueden deambular, no tienen una masa muscular en el tórax adecuada para generar un buen impulso respiratorio y una buena calidad de la tos. Y aparte de esto, no degluten bien. Entonces, este tipo de paciente tiene muchos factores en contra para que dentro de una infección respiratoria se generen otros agravantes como la aspiración, otros agravantes como la retención de las secreciones en los bronquios, y también puede llevar la misma disminución del oxígeno que se puede dar en las neumonías a que la convulsión u otras alteraciones de la enfermedad neurológica se hagan más evidentes. Bueno, le doy entonces a continuación la palabra a nuestro querido colega, el doctor Aristizábal. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de una manera muy sencilla algunas recomendaciones que son muy importantes para poder manejar las condiciones del manejo de los niños. ¿Me pueden pasar la diapositiva, por favor? En general, pues un niño que tiene síntomas respiratorios implica algunos cuidados, creo que lo está pasando bien la imagen, fundamentales en los cuales es muy importante, por ejemplo, mantener las narices limpias, ¿no? Es muy importante, puede ser con una limpieza su naricita con un pañuelo, pero también idealmente con solución salina o con agüita inclusive, con 1 centímetro, con una jeringa, con un sistema como el que está en la diapositiva, que busque limpiar la nariz del niño las veces que sea necesario, pero sobre todo nunca recién comido y más bien antes de comer o antes de acostarse. Y buscar cualquier mecanismo para limpiar la nariz es muy importante. La siguiente diapositiva. Es muy importante evitar la automedicación. Es uno de los problemas graves que tenemos con el manejo, sobre todo el uso inadecuado de antibióticos que generan más riesgos que beneficios. Las vaporizaciones en general, además de que pueden ser un factor para bajar la cantidad de oxígeno con el cual respiran los niños, es una causa muy frecuente de quemaduras de niños cuando se hacen con unas ollas de agua hirviendo. Las nebulizaciones cada vez más discutidas y solamente indicadas cuando hay una indicación médica en algunos casos, teniendo claro que cada vez más utilizamos cuando se requieran nebulizaciones, mejor hacer aplicación de medicamentos que se utilizan en esas nebulizaciones que son para abrir los bronquios, pero aplicarlo con sistemas de inhalador de dosis medida, con inhalocámara y no con nebulización. Igualmente tener mucho cuidado con los remedios caseros que se preparan para por vía oral, que no tienen una adecuada estudio ni indicación, sustancias oleosas o de aceite, o por ejemplo lo que mucha gente utiliza, la enjundia de gallina. Es muy peligroso que se llegue a ir a la vía aérea y pueda producir problemas. Obviamente la inhalación del humo, desde el humo del cigarrillo o el humo de una cocina con un fogón de leña o algo por el estilo. Igualmente chimeneas usadas en exageración es una causa que puede más bien agravar una situación de un cuadro respiratorio. Y obviamente ese desespero para estar tomando exámenes en laboratorios para cualquier cosa. Los niños cada vez más tenemos que ser más cautos de cuándo tomar exámenes de laboratorio, porque cada toma
de un examen de laboratorio es una agresión para el niño. La siguiente, por favor. ¿Cómo prevenir y tratar las infecciones respiratorias? Algo bien importante que lo veremos en la siguiente diapositiva. Hay 8 consejos centrales muy importantes. Uno de ellos es mantener el esquema de vacunación completo, incluyendo idealmente el de la vacuna de influenza o vacuna de la gripa. Esta vacuna está dada por el Ministerio de Salud a todos los niños menores de 3 añitos y a todas las personas que tengan alguna enfermedad respiratoria, pero realmente en un momento dado, cuando el niño tenga cualquier condición especial de riesgo, deberíamos hacer el esfuerzo de por nuestra cuenta estarle colocando la vacuna de influenza si no hace parte del grupo en el cual el Ministerio de Salud las aplica. El segundo consejo, pasemos, es obviamente insistir en la importancia del lavado de manos con agua y jabón. Es mucho lo que se le ha insistido en esta pandemia, en la importancia de que todas las personas que tengan que ver con el niño hagan un adecuado lavado de manos con agua y jabón las veces que sea necesario, pero los niños también hay que generar esa cultura, porque ellos están tocando diferentes elementos que pueden estar contaminados o ellos pueden estar contaminando otros elementos que pueden ser usados por las personas. Y obviamente, si ese niño está cerca de una persona con cuadro respiratorio, hay que tratar de al máximo evitar ese contacto. Por lo menos, ojalá ni siquiera estuviera a 2 metros, ojalá mucho menos de 2 metros, pero máximo a 2 metros del niño, ojalá en una habitación completamente aparte y ojalá no compartiendo con un niño si esta persona tiene cuadro respiratorio. El cuarto elemento es no estornudar o toser sin alguna protección. Una manera muy simple es tratar de, pues, ojalá teniendo tapabocas, pero si no, toser en el ángulo del antebrazo derecho, en el cual al toser ahí podemos evitar que muchas partículas que salen de la boca en aerosol puedan estar contaminando a otras personas o elementos con los cuales compartimos. Y allí viene la importancia del uso de tapabocas o mascarilla, que ha sido un elemento que sin duda alguna en nuestro país, cuando con dificultades, se logró implementar en esta pandemia y que ha disminuido de forma pero muy importante los cuadros de infección respiratoria aguda. Cuando miramos realmente si bien hemos tenido el problema de la pandemia, en la realidad, con el uso del distanciamiento social, con lavado de manos, con uso de tapabocas y con las medidas diferentes que se han hecho, se disminuyó el número de infecciones respiratorias por otras causas en urgencias hasta en un 70 u 80%. Es muy importante insistir en que estas medidas que aprendimos en la pandemia se puedan mantener por el resto de nuestras vidas, pero especialmente cada vez que el Ministerio de Salud o las Secretarías de Salud avisen que estamos en pico respiratorio. Obviamente, el sexto recomendación es evitar la presencia de humo en espacios cerrados y facilitar la iluminación y limpieza de los mismos espacios lo que más se pueda. Y otro es evitar exponerse a cambios de temperatura bruscos, taparse la boca y la nariz al salir de un sitio caliente a frío, así sea con la mano o con un pañuelo o con alguna condición que ojalá no sea algo que sea guardado con lana y que pueda tener muchos ácaros. Pero es muy importante evitar ese cambio. Todo lo que insistamos sobre la lactancia materna no es suficiente. Es de una gran trascendencia el que los niños logren ser alimentados solo con leche materna los primeros 6 meses de vida. Es algo de una inmensa importancia. Esos niños que son así alimentados tienen mucho menos cantidad de infecciones respiratorias y sobre todo muchos menos riesgos de que se compliquen. Y no solamente infecciones respiratorias, infecciones de la orina, infecciones en cualquier parte del cuerpo. Estos 8 elementos son trascendentales. Pasemos entonces ahora a algunas, bueno, aquí para insistir la importancia de la vacunación, la manera de toser en el ángulo del bracito y volver a recargar la importancia del lavado de manos. Nunca,
debemos de dejar ser compulsivos, exagerar al máximo con el lavado de manos. La siguiente. Los niños que tienen riesgo, como ya lo comentó, creo que fue la doctora Marina, son de especial cuidado. El tapabocas es algo muy importante, pero mucho más si se tiene contacto con niños de riesgo, como puede ser ese niño prematurito o niños desnutriditos o todos los niños de riesgo que comentó la doctora Victoria Acuña. En esos casos cuando más se requiere ser quizás al máximo usar tapabocas como los que aparecen en la diapositiva, que son las mascarillas quirúrgicas sencillas, que desafortunadamente se pusieron muy costosas en la pandemia, pero que son muy útiles. En la siguiente, vemos también la importancia de las mascarillas, teniendo en cuenta que algunas de ellas, pues, hay que mirarlas con cuidado. Pasemos a la siguiente mejor, en la cual vamos a tener lo que es que si elija mascarillas, como lo dice, pueden ser que esas mascarillas tengan por lo menos, si son de tela, por lo menos 2 o más capas de tela lavable y respirable, que cubran completamente la nariz y la boca y que se ajusten con precisión a los lados de la cara sin huecos, o sea, que quede realmente lo más herméticamente posible. Hay que tratar no usar mascarillas que estén hechas de una sola tela y que además de pronto puede dificultar la respiración como es la mascarilla con material de vinilo. Tampoco hay que tener las mascarillas que tienen como una orificio, una cosa como una válvula de ventilación, como ven en la diapositiva, realmente no se deben utilizar, no están indicadas, tienen mucho riesgo, y tener cuidado también con las que aparecen en unas mascarillas de tipo N95, que son mascarillas de alta seguridad. Esas mascarillas realmente son mascarillas que solamente se deben utilizar idealmente en el ambiente hospitalario y ante todo en los ambientes de mucho riesgo, como son urgencias o unidades de cuidado intensivo. Es muy importante el uso de mascarillas. Recordar el esquema de vacunación, no para que ustedes se las aprendan, pero sí para tener presente la relevancia de estas vacunas. Ustedes todos deberían tener en sus casas una copiecita de estos esquemas de vacunación que se pueden bajar muy fácilmente por la página del Ministerio de Salud, por las páginas de la Secretaría de Salud, y obviamente sus médicos y pediatras las tienen, y mantener siempre que sus niños tengan un esquema de vacunación completo. Es una medida trascendental para disminuir el riesgo de que sus niños hagan episodios más graves. La siguiente. En cuanto al tratamiento, hay que tratar de aplicar las recomendaciones generales tanto para el manejo de infecciones respiratorias de vía alta como las bajas. Y según el tipo de infección, según su agente causal y el grado de complicación, el médico debe formular un tratamiento que sea adecuado para cada niño y es el médico el que debe formular. La siguiente. Esta mnemotecnia que va a ser aprendan, es muy sencilla, que es la palabra faltan. Hace casi 30 años venimos insistiendo en la comunidad. Esa faltan implica, la F es fiebre. Es manejo de la fiebre cuando tenga temperatura en la axila que sea mayor de 38.3 grados centígrados. Tener en cuenta que la fiebre es el momento en que las defensas del niño se están desarrollando y que es un error estar bajando temperaturas que no estén por encima de 38.3 grados, salvo que sea un niño que tenga riesgo de convulsión, como lo comentaban nuestras compañeras anteriormente. Y el manejo de los momentos de fiebre se debe hacer con acetaminofén, tal como lo haya indicado el médico. Un dato muy importante de la fiebre es que un niño que tenga fiebre y que esté muy decaído, pero al bajar la fiebre se anima bastante, ese dato es de muy buen pronóstico. Pero si ese niño tiene fiebre, se le baja la fiebre y sigue igual de decaído, hay que estar muy atento a que se pueda estar complicando. La A es de alimentación, pocas cantidades, más bien más frecuentes y sobre todo líquidos. La L es el lavado de manos de manera permanente, insistir en eso muy importante. Y la T es de tos, es decir, no administrar jarabes para la tos. De pronto administrar algo que lubrique la garganta, por ejemplo, alguna colombina que no sea de color, de
leche o de caramelo, una melcocha, de pronto dulces de miel, algo por el estilo podría ayudar, pero no hay que quitar la tos. En muchos casos la tos es una tos producida por un cuadro en la cual se cierran los bronquios. Allí el médico va a ordenar uso de inhaladores con inhalocámaras, que muchos de ustedes las conocen, y allí ese tipo de medicamentos ayuda a controlar la tos, pero no a quitar la tos. La tos es la manera con el cuerpo humano se defiende de las secreciones que si no se logran extractar, si no logran salir afuera, pueden complicar y generar una neumonía. La A del faltan es alarma, es identificar signos de alarma que ya fueron mencionados, muy importante, sobre todo la frecuencia respiratoria alta, que contó creo la doctora Vicky, el que se le hundan las costillas debajo del tórax, el que el niño no pueda casi beber por dificultad, el que no puede hablar, o una fiebre que al bajar persista con mucho decaimiento, el ruido en el pecho. Y en la nariz, el lavado de nariz con suero fisiológico, con solución salina, como ya lo expresamos, siempre hacerlo antes de que el niño coma y antes de acostar. Hacemos la siguiente. Tengamos bien claro este mensaje que es de la Organización Panamericana de la Salud. Ojo, lo vamos a leer muy despacio. Cada vez que una madre sale de la consulta sin haber aprendido nada sobre salud, tanto ella como su niño y el profesional de la salud perdieron el tiempo. El estar en un sitio de salud debe ser un sitio en el cual, además de recibir la atención, esa madre y ese niño, si está en edad de hacerlo, aprenda algo de su enfermedad y sobre todo de cuáles son los signos de alarma para consultarlo nuevamente. Y ojo, cada vez que la vida de un niño se salva porque una madre sabía qué hacer, es gracias al personal de salud que le enseñó qué hacer y cuándo consultar. La siguiente, de verdad, en nombre de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, nos sentimos muy complacidos por quienes pudieron escuchar esta información que se ha preparado con mucho amor, con mucho deseo de impactar en la salud de sus niños y tengan bien claro que nuestra Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica tiene como un elemento central de su función el promover el bienestar y salud del niño colombiano. Muchas gracias. Estamos atentos, pues, a cualquier pregunta de quienes han estado escuchándonos con todo el deseo de poderles ayudar en las inquietudes que presenten. Muchas gracias. Doctor Aristizábal, muchísimas gracias. Si para ustedes es un placer hacernos esa charla, para nosotros es un placer grandísimo compartirlos y tener a usted y a esas queridas compañeras como Marina Manotas y Victoria Acuña dándonos esos sabios consejos sobre el manejo de la infección respiratoria. Es para la asociación un placer tenerlos y muchas gracias por eso. Tenemos el placer también de decir que gracias a la virtualidad estamos llegando a sitios tan distintos de Colombia como Cubará. Hay gente que se conectó de Cubará, Boyacá, de Barranca Bermeja, de Villavicencio, de la costa, del occidente del país. Eso es muy placentero porque eso nos hace estar en más sitios y poder hacer lo que usted dijo al final, hacer que si el profesional, la mamá y el niño aprenden algo de salud, creo que es una función y un objetivo primordial que se ha cumplido. Tenemos unas preguntas aquí en el tintero. Doctora Aristizábal, usted nos dio unos consejos de cuándo la fiebre es de alarma, diciéndonos que el niño, si se mejora, si se le quita la fiebre y se pone activo, está bien. Hay una mamá que dice, la fiebre es un signo de defensa. ¿Cuándo me debo poner en alerta o es peligrosa el tiempo de evolución o la temperatura muy alta? Bueno, es muy importante y gracias a la madre que hace esa pregunta, que siempre tengamos clara que la fiebre es buena, es una forma y es el momento en el cual los mecanismos de defensa del cuerpo están trabajando para evitar que ese cuadro de infección se complique. En general, en un niño que no tenga historia
de tener convulsiones facilitadas por la fiebre, amerita hacer algo para la fiebre cuando tenga temperaturas mayor de 38.3. Antes solamente se debe utilizar el no tenerlo con ropa muy abrigada y tenerlo lo más ventilado posible, eventualmente bañarlo, pero no hacer, está proscrito de hacer esos baños que decíamos antes, de tina, en agua helada, cosas por el estilo, porque muchas veces generan más riesgo que beneficio. Entonces lo fundamental es que dar el acetaminofén cuando la temperatura está más de 38.3 grados. Y insisto, es muy importante el dato de que un niño que cuando tiene fiebre, obviamente se decae, pero cuando le baja la fiebre se anima, es de mucha tranquilidad porque casi siempre es un cuadro que va a evolucionar bien. Pero si ese niño al bajar la fiebre se mantiene decaído, no se despierta, casi que no juega, ojo, ese niño hay que estar más atento y es más posible que requiera ir a una consulta médica. Gracias, doctor. Doctora Manotas, acerca del uso del tapabocas, ¿desde qué edad se debe utilizar? Porque hay algunas preguntas, algunas mamás que dicen que los bebés han oído que es peligroso. ¿Y cómo se debe usar? La recomendación que se da es que los niños deben usar tapaboca a partir de los 2 años de edad. Pero realmente los niños, con que uno tenga el distanciamiento adecuado, el lavado de manos, pues el niño si está en la casa no debe usar tapabocas, solamente si el niño va a salir, va a estar expuesto con personas diferentes al núcleo familiar. En cuanto a los niños menores de 2 años, realmente no se recomienda el uso de tapabocas. Doctora Victoria, hay gente que utiliza miel de abejas como remedio casero. ¿Existe alguna evidencia de que su uso sea bueno? Y si existe, ¿cuándo, cómo se debe utilizar? No se te está oyendo, tienes que abrir el micrófono. Gracias. El uso de miel de abeja es una medida casera muy común entre los padres de familia y la población general y la administran de diferentes formas, ¿sí? Uno escucha dentro de la consulta cuando el padre o la madre está reportando que le da miel de abeja sola o que le hace de pronto algún tipo de mezcla, miel de abeja con sábila y cebolla, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que en parte pretende? Fluidificar secreción, ¿no? Le di miel de abeja con cebolla y sábila y se le quitó la tos o pudo botar la secreción. Están buscando ahí el efecto mucolítico. Aquí hay que tener en cuenta una cosa importante. El mejor mucolítico que existe en las infecciones de vía aérea es la hidratación, ¿sí? Un niño bien hidratado, consumiendo, por ejemplo, agua en buenas cantidades, va a fluidificar muy bien sus secreciones. Y no es necesario acudir a otro tipo de mezclas como las que les acabo de mencionar, que pueden generar falsa expectativa. Otra forma de pronto en la que puede ser utilizada la miel de abeja es cucharaditas de miel de abeja periódicamente. Podría de pronto, de forma muy transitoria, cubrir los receptores para la tos que hay en faringe, no más, en la garganta, ¿ya? Generando una sensación de alivio de un periodo muy corto, muy transitorio, ¿ya? Hasta ahí llega, ¿sí? La miel de abeja afortunadamente no la están broncoaspirando para llevarla a los broncos y que ahí diluya la secreción. En otras ocasiones, la cucharadita de miel de abeja ya viene con el componente de miel caliente, ¿sí? Y se le echa limón. Esto genera peligro, ¿no? Que ya es una temperatura a veces no cuantificable, la que ha calentado la miel y puede generar quemaduras en los niños. Doctora Aristizábal, aquí hay una pregunta pues que no es precisamente de infección respiratoria, pero viene al caso. Dicen, doctor, ¿qué factor juega la alimentación en los procesos alérgicos, especialmente en los niños con crisis de asma? Porque muchos de los niños que tienen de pronto resfriados comunes pueden desencadenar una crisis. Entonces, ¿qué tanto la alimentación influye? Bueno,
es claro que hay niños muy bien identificados que presentan aumento de síntomas facilitados por algunos alimentos, pero es algo muy, muy raro. O sea, como línea general, no hay una norma para restringir alimentos a los niños asmáticos de la alimentación normal y saludable, frutas, etc. Ahora, siempre, más en los niños con asma, debemos evitar galguerías. Ahora, algunos niños que sí pueden tener síntomas con alimentos lo hacen con alimentos como frutos rojos, por ejemplo, como uva, como fresa, como frambuesa, como cereza, como el comer frutos secos, maní, almendras, cosas como esas. Pero realmente son muy raros y esto sí debe ser el médico el que identifique el caso y cuando lo identifique genere o una dieta de eliminación o haga algunas pruebas de sensibilidad especial. En general, es fundamental que todos los niños, pero mucho más un niño con asma, tenga una dieta lo más equilibrada posible y ojalá con nada de galguerías y cosas que hacen mucho daño, sobre todo por los preservativos y demás cosas que utilizan. Esta pregunta yo pienso que la debemos hacer porque ustedes hablaron de que no se deberían dar antibióticos porque la mayoría de las infecciones son virales. ¿Cómo podemos hacer para que las mamás que van a una farmacia a solicitar ayuda porque no van al médico entiendan que no siempre la fiebre significa antibiótico? No sé, podríamos hacer algún mensaje, cómo educar a esta población e incluso a los de las farmacias. ¿Alguno de ustedes, el doctor o alguien que nos quiera ayudar? Pues, a ver, yo creo que todos podemos hablar de esto. Yo creo que es muy importante que tengamos la cultura de tener claro que los antibióticos con mucha frecuencia es más el bien que hacen, más el mal que hacen que el bien. Y las mamás tienen que ir aprendiendo que la fiebre no es un signo para dar antibióticos, que el 80% de los casos de niños con fiebre, si no más, son causados por virus. Y para los virus, los antibióticos no solamente no actúan, sino que al darse en forma equivocada, alteran la cantidad de microbios que normalmente tienen las vías aéreas, facilitando que microbios mucho más agresivos invadan una vía respiratoria que está inflamada por el virus. Los antibióticos deben ser solamente formulados por médico y en casos muy bien seleccionados. Yo me pongo a pensar que eso a veces es difícil, pero por pura situación de persistencia en esto, yo creo que a mí en el consultorio siempre, con mucha frecuencia, más bien, digamos, las madres me identificaban porque venían a mí convencidas de que yo les daba un uso racional de antibióticos. Ellas mismas tomaban hacían esa percepción. Yo le invito a las mamás a que no estimulen el uso de antibióticos. Me imagino que me gustaría que Marina o Vicky dijeran algo al respecto. Alguna de las dos. Yo quisiera comentar algo. Una vez el antibiótico ha sido formulado por el médico y con justa razón, ¿sí? Haciendo un diagnóstico adecuado de una infección que sí requiere antibiótico, el periodo por el cual se recomienda debe ser cumplido, porque esta es otra cosa que se ve en la consulta, ¿no? Se hace el diagnóstico, sí requiere antibiótico, en 48 horas, máximo 3 días, la fiebre se ha ido, los padres interpretan como que el niño ya se curó, la infección ya está resuelta y se suspende el medicamento. ¿Sí? Entonces, también en este extremo hay que tener precaución. Antibiótico bien justificado, formulado por médico, no por farmacéutica, ¿sí? Ni tampoco empíricamente ordenado por los padres. Bien ordenado por un médico, debe cumplir el periodo por el cual se ha formulado. Si no se cumple, va a ocurrir parte de las cosas que comentaba el doctor Aristizábal, se genera resistencia bacteriana. Y yo creo que completar, Vicky, diciéndoles a los padres que si bien los niños pueden cursar con varias infecciones respiratorias que algunas se parecen,
no se deben repetir las fórmulas, porque si en alguna se justificó el uso de antibiótico, no quiere decir que porque le dio otra infección respiratoria, entonces busco la fórmula anterior y la voy a repetir. No es una buena conducta porque aumentamos las resistencias de los gérmenes. Entonces, lo ideal es que si el niño no tiene un signo de alarma, no tiene una dificultad respiratoria, pues el manejo es, como los explicamos, con hidratación, con permeabilidad de la nariz, con control de la temperatura, y entender que son procesos que se van a autolimitar. Si el proceso se limita, ya al segundo o tercer día el niño está bien, pues no requiere una consulta en el servicio de urgencia ni consulta externa. Pero si el niño persiste, como dice el doctor Aristizábal, decaído, febril, pues es un motivo de consulta. Y es el médico el que debe definir el uso o no de algún otro medicamento. Hay una pregunta. Dicen, doctores, hablando de esta pandemia, tenía que aparecer la pregunta, ¿ustedes qué opinan? ¿Es aconsejable que nuestros niños ya comiencen a asistir a clases presenciales en los colegios? Bueno, miren, me perdonan que yo insista. La pandemia, su parte más crítica, creo que la pasamos. Muy posible vamos a tener que estar enfrentados a algo por lo menos equivalente a la pandemia en menor intensidad, por lo menos 1, de pronto 2, quizás 3 años más, y pretender que los niños permanezcan encerrados en sus casas claramente no es lo más adecuado. Para los niños una cosa es la educación presencial y otra cosa es la educación virtual. El compartir con sus amigos, el tener la presencia de su profesora es fundamental para que ese niño logre un desarrollo académico y personal mucho más adecuado. Dolorosamente, no todas las instituciones de educación tienen las posibilidades de ofrecer unas condiciones de seguridad para que los niños que asistan tengan menos riesgos de infectarse por el virus de la pandemia, el COVID o por otro virus. Hay que mirar cómo logramos como comunidad, como nuestros dirigentes políticos, quienes tienen que ver con las finanzas, buscar que instituciones, sobre todo públicas, que tienen muchos menos recursos, muchos menos espacios, vayan teniendo algunas opciones equivalentes. Pero creo que hoy día las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de nuestro país, de las personas más expertas en el tema, es comenzar a permitir que los niños, en la medida de sus posibilidades, asistan a sus actividades escolares, pero manteniendo medidas que le den seguridad a ese niño para no afectarse por este virus o por otros virus. Y completando la respuesta del doctor Aristizábal, yo creo que tenemos que reforzar en este momento que estamos preparándonos para el ingreso al colegio la vacunación contra influenza, porque esta es una época de circulación de la influenza y recuerden que la influenza también tiene un espectro amplio de manifestaciones, desde una infección respiratoria leve hasta neumonías e incluso neumonías graves que llevan a los niños al uso de las unidades de cuidados intensivos. Y es una infección prevenible. Entonces, en este momento que empiezan a circular, que empiezan a ir los niños al colegio, por lo menos hagamos todas las medidas de prevención existentes y disminuimos con eso el riesgo de infección respiratoria prevenible a través de la vacunación. Y las demás recomendaciones, pues las que está diciendo el doctor Aristizábal con respecto al lavado de manos, el uso de tapabocas, el distanciamiento, garantizar en los colegios que tengan todos los mecanismos recomendados de bioseguridad, porque definitivamente, pues sí, tenemos que ir aprendiendo a vivir con esta nueva situación. Estoy de acuerdo con lo que Marina y Gustavo han comentado. Definitivamente los niños no se van a poder quedar por muchos meses más sin asistir al colegio, ¿sí? Básico, lo que comentaba Marina. El tema ahora no es solamente la pandemia. En la pandemia, en la época de pandemia, también existen otros gérmenes en el ambiente transmisibles de un niño a otro o de un adulto a un niño y viceversa.
que deben ser cubiertos con los esquemas adecuados de vacunación. No dejar a un lado los esquemas de vacunación, abordarlos oportunamente para que no haya surgimiento de otras infecciones por estar simplemente concentrados en el manejo, las medidas generales prácticamente de la pandemia que tenemos actualmente. No es fácil para los padres de familia dejar el temor de enviar a su hijo al colegio, puesto que existe la duda de que ¿qué harán los padres de los otros niños? ¿No? Cada quien responde por su hijo y trata de inducirle e instruirlo sobre las medidas de aseo de manos, uso de tapabocas, si lo permite, ¿sí? Un niño puede entender el distanciamiento social, pero en el momento del juego, otras actividades, todo esto se va a incumplir, ¿sí? Así es que debe haber también una conexión directa entre el colegio, ¿sí? Los protocolos adecuados que debe cumplir, la Junta de Padres de Familias, el colegio lo permite, y ante todo también no estigmatizar, ¿sí? El miedo a la estigmatización también existe, ¿no? Habrán casos positivos, niños que tendrán que retirarse a hacer su cuarentena, y eso en general puede también afectar el estado emocional de algunas familias. Es un tema complicado, pero no es imposible y en general conviene, como ya lo dijeron mis compañeros, retomar actividades, bien sea totalmente presencial o algunos con, pienso yo afortunadamente, presencial y también virtual. Bueno, muchísimas gracias a nuestros queridos compañeros expositores. Han sido muy valiosas sus aportes a esta conferencia. Gracias también a la comunidad que nos acompañó. Gracias a la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica por crear estos espacios que nos brindan la oportunidad de hacer más extensiva la educación a nuestra comunidad. Esperamos que haya sido beneficioso y placentero para todos. Y los esperamos en una próxima oportunidad cuando hagamos otro Facebook Live que será anunciado por la página de la asociación. Estos quedan grabados y igualmente los invitamos a que consulten nuestra página web www.neumopediatriacolombia.com, donde partes de estas charlas están grabadas para los que las quieran ubicar. Mil y mil gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctora Aristizábal. Gracias, Victoria. Gracias, Marinita, por ese trabajo tan bueno. Mil y mil gracias. Hasta pronto.